esta noche te voy a contar la historia de Carlo Acutis. No porque haya sido un joven perfecto, no lo fue, ni porque haya hecho cosas extraordinarias que tú y yo no podamos hacer, no las hizo, sino porque entendió, antes de morir, lo que realmente importa, y porque su vida, breve como fue, nos muestra algo que necesitamos recordar, que el cielo no está lejos, que no es un concepto abstracto, una promesa lejana, un consuelo vacío, para cuando ya no quede nada más. El cielo es real, está cerca, y cada uno de nosotros con nuestras heridas, nuestros errores, nuestras dudas, nuestros miedos, también estamos llamados a ese lugar donde ya no hay dolor, donde ya no hay lágrimas, donde todo lo roto se sana, donde todo lo perdido se encuentra. Si estás cansado, cierra los ojos, descansa, respira. Esta es la historia de alguien que supo a dónde iba y que nos dejó un mapa para que nosotros también podamos encontrar el camino. Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra. Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, eran italianos que vivían allí por trabajo. Andrea trabajaba en el sector financiero. Antonia se dedicaba a su familia y a algunas actividades culturales. Tenían una vida cómoda, una buena casa en una zona tranquila, acceso a buena educación para su hijo, viajes, seguridad. Pero no eran especialmente religiosos. Como tantas familias hoy en día, tenían fe, pero una fe dormida, una fe heredada, pero no vivida. Iban a misa en Navidad, tal vez en alguna boda, en algún funeral. Cumplían con lo mínimo, con lo que se espera socialmente. Antonia misma lo reconocería años después con total honestidad. Ella decía, yo iba a misa solo en Navidad, no rezaba, no leía la Biblia, Dios estaba ahí, en algún lugar, pero no era parte de mi vida diaria. Como tal vez tú, como tal vez yo, como tantos de nosotros. Pero Carlo era diferente desde el principio. Y no porque fuera especial en el sentido de ser extraordinario o sobrenatural, sino porque había algo en él que buscaba, algo que lo llamaba desde un lugar que ni él mismo podía explicar. Desde muy pequeño, desde que apenas podía caminar y formar frases completas, Carlos sentía una atracción inexplicable por lo sagrado, por Dios, por Jesús, por todo aquello que apunta más allá de lo visible. Cuando tenía 3 años, si pasaban frente a una iglesia, cualquier iglesia, Carlos se detenía, jalaba la mano de su mamá y pedía entrar. Al principio, Antonia pensaba que era curiosidad infantil, que tal vez le gustaban los edificios grandes, las vidrieras de colores, el eco de los pasos en las naves vacías. Pero no era eso. Cuando tenía 4 años, entraron a una iglesia en Italia durante un viaje familiar. Carlos se soltó de la mano de su mamá y caminó directamente hacia el altar. Se quedó ahí, de pie, inmóvil, mirando fijamente el sagrario. No dijo nada, no se movió, solo miraba. Antonia se acercó, un poco preocupada, un poco desconcertada. ¿Qué miras, Carlo?, le preguntó. Y él, sin apartar la mirada, con la claridad absoluta de un niño que no sabe mentir, respondió: «A Jesús, mamá. Estoy mirando a Jesús». Antonia sintió un escalofrío. Nadie le había enseñado eso a Carlo. Nadie le había explicado la doctrina de la presencia real. Nadie le había hablado del sagrario, de la Eucaristía, de lo que significa ese pequeño tabernáculo dorado en el centro del altar. Pero él lo sabía. Como si siempre lo hubiera sabido, como si lo recordara de algún lugar anterior a esta vida, como si su alma reconociera algo que sus ojos apenas comenzaban a ver. Los años pasaron y esa atracción no disminuyó. Al contrario, creció, se profundizó, se volvió el centro de su vida. Cuando Carlo cumplió 7 años, llegó el momento de su primera comunión. En Italia, como en muchos países católicos, la primera comunión es un evento importante. Hay preparación catequética,
hay una misa especial, hay una fiesta familiar. Los niños se visten de blanco, sonríen para las fotos, reciben regalos. Para la mayoría de los niños, es un día bonito que eventualmente se olvida. La vida sigue, la fe se diluye, el mundo los absorbe. Pero para Carlo fue diferente. El día de su primera comunión, algo cambió en él para siempre. Algo se encendió. O mejor dicho, algo que siempre había estado ahí, esperando, finalmente encontró su cauce. Desde ese día, Carlo comenzó a ir a misa todos los días. Todos los días. No los domingos, no en las fiestas importantes. Todos los días. Y no porque su mamá lo llevara, no porque su papá se lo pidiera, no porque fuera una regla de su escuela o de su familia. Carlo se levantaba solo todas las mañanas, se vestía y caminaba a la iglesia más cercana antes de ir a la escuela. A veces su mamá lo acompañaba, todavía sin entender completamente qué estaba pasando, pero muchas veces iba solo, un niño de 7 años, caminando solo a la iglesia, sentándose en la banca, participando en la misa con una atención que adultos 3 veces mayores no lograban mantener, comulgando, quedándose después, en silencio, en oración, hasta que tenía que irse a la escuela. Imagina eso por un momento. Imagina a un niño de 7 años eligiendo levantarse temprano, no para ver dibujos animados, no para jugar videojuegos, sino para estar con Dios. ¿Qué veía Carlo que nosotros no vemos? ¿Qué escuchaba que nosotros no escuchamos? ¿Qué sabía que nosotros hemos olvidado? Carlo decía algo que resume toda su vida, algo que se convertiría en su frase más famosa. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No un camino, no un sendero, una autopista, directa, rápida, sin desvíos. Para Carlo, la Eucaristía no era un símbolo, no era una tradición, no era algo bonito que se hace porque siempre se ha hecho. Era Jesús, real, vivo, presente, esperándolo cada mañana. Y su mamá, al ver esto, al ver a su hijo de 7 años viviendo una fe que ella misma no tenía, comenzó a cuestionarse. Comenzó a preguntarse qué era lo que Carlo veía que ella no podía ver. ¿Qué era lo que él sabía que ella había olvidado o nunca había conocido? Y poco a poco, sin que Carlo lo pidiera, sin que lo impusiera, sin sermones ni reproches, él transformó a toda su familia. Su mamá volvió a la fe. Su papá comenzó a ir a misa. Su casa se llenó de una presencia que antes no estaba ahí. Porque Carlo no solo transformó su propia vida, despertó algo en quienes lo rodeaban. Les mostró, con su sola presencia, que Dios no es una idea, no es una doctrina, no es algo que estudiamos en libros o discutimos en debates teológicos. Dios es alguien que nos busca, alguien que nos espera, alguien que nos ama más de lo que podemos comprender. Y Carlo lo sabía, no porque se lo hubieran enseñado, sino porque lo vivía, cada día, cada mañana, cada momento. Ahora bien, es muy importante que entiendas algo que a menudo se malinterpreta cuando hablamos de Carlo. Carlo no era un niño raro, no era un santito encerrado en su cuarto rezando el rosario todo el día, ajeno al mundo, sin amigos, sin vida. No era un niño triste, reprimido, forzado a vivir una vida religiosa que no quería, todo lo contrario. Carlo era un adolescente absolutamente normal. Si lo hubieras conocido en la calle, si hubiera sido tu compañero de clase, no habrías pensado, este chico es diferente, es un santo. Habrías pensado, este chico es genial, me cae bien, le encantaban los videojuegos. Era fanático absoluto de Pokémon. Conocía todos los personajes, todas las evoluciones, todas las estrategias. Jugaba Super Mario, Halo, todo lo que un chico de su edad jugaba. Pasaba horas frente a la computadora, jugando en línea con sus amigos, compitiendo, riendo, perdiendo, ganando. Le encantaba el fútbol.
Era hincha del Inter de Milán, veía los partidos con su papá, gritaba los goles, sufría las derrotas, usaba la camiseta del equipo, amaba a los animales de una manera especial. En su casa siempre había alguna mascota. Tenía perros, gatos, peces, tortugas, pájaros. Y no solo los tenía, los cuidaba, les hablaba. Los rescataba de la calle cuando veía alguno abandonado. Los llevaba al veterinario con su propio dinero. Para Carlo, cada animal era una criatura de Dios que merecía amor y cuidado. Le fascinaba la tecnología. Cuando tenía 9 años, aprendió programación por su cuenta. Nadie le enseñó. Compró libros, buscó tutoriales en internet, practicó, experimentó, se equivocó, aprendió. A los 11 años ya estaba creando páginas web completas, con diseño, funcionalidad, contenido. En una época en la que muchos adultos apenas sabían enviar un email, Carlo estaba programando. Era alegre, bromista, hacía reír a sus amigos, tenía un sentido del humor agudo, le gustaba hacer chistes, contar historias divertidas, imitar voces. Tenía amigos de diferentes culturas, diferentes religiones, musulmanes, judíos, ateos, agnósticos. No juzgaba a nadie, no predicaba, no imponía su fe. Simplemente era amigo, un buen amigo. Le gustaba salir, ir al cine, caminar por la ciudad, comer pizza, tomar helado, todas las cosas normales que hace un adolescente. Pero había algo en Carlo que era diferente. No era lo que hacía, no eran sus actividades, sus hobbies, sus intereses. Era cómo vivía todo eso. Era la intención detrás de cada acción. Era el propósito que guiaba cada elección. Carlo vivía cada día consciente de que todo, absolutamente todo, tenía un sentido eterno. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento, cada elección, por pequeña que fuera, era una oportunidad para amar, para servir, para acercarse a Dios, para acercar a otros a Dios. Por ejemplo, el dinero. Sus papás le daban una mesada mensual, como a cualquier adolescente. Dinero para sus gastos personales, para comprarse ropa, videojuegos, salir con amigos, lo que quisiera. Pero Carlo no lo usaba para él, o mejor dicho, usaba muy poco para él. Guardaba ese dinero y lo daba a las personas sin hogar que veía en la calle. No lo daba con condescendencia, no lo daba para sentirse bien consigo mismo. Lo daba con respeto, con dignidad, mirándolos a los ojos, hablando con ellos, escuchando sus historias. Había un hombre sin hogar que siempre estaba cerca de su casa. Carlo lo visitaba regularmente, le llevaba comida caliente, se sentaba a su lado, hablaban. El hombre le contaba de su vida, de cómo había llegado a la calle, de sus errores, de sus arrepentimientos. Y Carlo escuchaba, sin juzgar, sin sermonear, solo escuchaba. Un día el hombre le preguntó: «Carlo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué pierdes tu tiempo conmigo?» Y Carlo respondió algo hermoso. Dijo: «Porque Jesús me dijo que cuando ayudo a alguien que sufre, lo estoy ayudando a él. Y yo quiero estar cerca de Jesús». En la escuela, Carlo era conocido por defender a los que eran molestados. El bullying, el acoso, la crueldad casual que existe en todas las escuelas. Cuando veía que alguien estaba siendo humillado, no se quedaba callado, no miraba para otro lado, intervenía, defendía, protegía. Había un compañero con discapacidad al que nadie le hablaba. Los otros chicos lo ignoraban, o peor, se burlaban de él. Carlo se hizo su amigo, lo visitaba en su casa, lo acompañaba, lo incluía, le daba lo que más necesitaba: dignidad, la sensación de que importaba, de que era valioso, de que no estaba solo. Y cuando le preguntaban por qué hacía todo eso, por qué ayudaba tanto, por qué era tan bueno con todos, Carlo decía algo que hoy se ha vuelto famoso en todo el mundo: todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Piensa en esa frase por un momento. Todos nacemos originales. Cada uno de nosotros llega a este mundo con una chispa única,
con un propósito específico, con dones particulares, con una llamada personal que nadie más puede cumplir. Pero muchos mueren como fotocopias, imitando lo que hacen todos, siguiendo las modas, buscando aprobación externa, viviendo según lo que otros esperan de nosotros, acumulando cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no nos importa, llenando vacíos con ruido, con distracciones, con placeres que duran un momento y dejan un sabor amargo. Carlo no quería ser una fotocopia, no quería vivir una vida prestada, una vida de segunda mano. Él sabía que había venido al mundo para algo más, para ser él mismo, auténtico, original, libre. Y esa libertad venía de su relación con Dios, porque Carlo entendía algo profundo, algo que el mundo moderno ha olvidado. Que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, no es vivir sin límites, sin reglas, sin compromisos. La verdadera libertad es querer lo que realmente te hace libre, es elegir el bien, es elegir el amor, es elegir a Dios. Y esa elección no te limita, no te aprisiona, no te hace menos humano, te libera, te completa, te hace finalmente ser quien estabas destinado a ser. Forma. A los 11 años, Carlo empezó un proyecto que se convertiría en su gran legado. Un proyecto que hoy, casi 20 años después de su muerte, sigue impactando a millones de personas en todo el mundo. Carlo decidió crear una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos del mundo. Tal vez te estés preguntando, ¿qué son los milagros eucarísticos? Y es una pregunta válida, porque incluso muchos católicos no lo saben. Los milagros eucarísticos son casos reales, documentados, investigados tanto por la Iglesia Católica como por científicos independientes, donde la hostia consagrada, el pan que se usa en la misa, se ha convertido literalmente en carne y sangre humana. No es ficción, no es leyenda, no son historias inventadas para impresionar a los creyentes. Son hechos comprobables, con evidencia física, con análisis de laboratorio, con testimonios verificables. Y Carlo quería que el mundo lo supiera, quería que la gente conociera lo que él ya sabía en su corazón, que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, que no es solo un símbolo, no es solo un recuerdo de algo que pasó hace 2000 años. Es Él, vivo, real, ahí, esperándonos. Entonces Carlo se puso a trabajar, y trabajó con la seriedad y el rigor de un investigador profesional. Investigó cada caso, leyó documentos históricos, estudió informes científicos, contactó con santuarios de todo el mundo, recopiló fotografías, testimonios, datos. Uno de los casos más famosos es el del Anciano, en Italia. En el siglo VIII, alrededor del año 750, un monje benedictino estaba celebrando misa. Tenía dudas sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Mientras consagraba la hostia, ésta se transformó ante sus ojos en carne, y el vino se transformó en sangre. Esa carne y esa sangre se conservan hasta hoy, 1300 años después. En 1970, científicos italianos las analizaron. El resultado fue asombroso. La carne es tejido del miocardio, del corazón humano. La sangre es sangre humana del tipo AB, la misma que se ha encontrado en la Sábana Santa de Turín. Y lo más increíble, después de 1300 años, no hay ningún preservativo, ningún químico, nada que explique cómo es posible que no se haya descompuesto. Otro caso es el de Buenos Aires, Argentina. En 1996, durante una misa, una hostia consagrada cayó al suelo. El sacerdote la recogió y la puso en un recipiente con agua, como indica el protocolo en estos casos, para que se disuelva. Pero días después, en lugar de disolverse, la hostia comenzó a sangrar. El arzobispo de Buenos Aires en ese momento, Jorge Mario Bergoglio,
quien años después se convertiría en el Papa Francisco, ordenó que se investigara. Se enviaron muestras a un laboratorio en Estados Unidos. Los científicos no sabían de dónde venían las muestras. Simplemente las analizaron. El resultado: tejido cardíaco humano, específicamente tejido del ventrículo izquierdo del corazón. Y no solo eso, el tejido mostraba signos de inflamación, como si la persona hubiera sufrido un trauma severo. Cuando le dijeron al científico que esa muestra venía de una hostia que había estado en agua durante varios días, él respondió: «Eso es imposible, este tejido está vivo, estas células están vivas». Carlo investigó estos casos y muchos más. Lanciano, Buenos Aires, Santarém en Portugal, Ámsterdam, Bolsena, Siena, Trivento, docenas de casos a lo largo de la historia. Viajó con su familia por Europa para fotografiar las evidencias. Visitó los santuarios, habló con los custodios, tomó fotos, recopiló información. Y con todo ese material, Carlo diseñó una página web completa, él solo, a los 11 años, sin ayuda de diseñadores profesionales, sin ayuda de programadores, todo por su cuenta. La exposición incluía fotos, mapas, explicaciones históricas, documentación científica. Todo organizado de manera clara, accesible, bella. Y el propósito de Carlo era simple. Quería que la gente supiera. Quería que católicos que habían perdido la fe, la recuperaran. Quería que no católicos al menos supieran que hay algo más. Algo que no pueden explicar con ciencia o razón. Algo misterioso. Algo sagrado. La exposición de Carlo se ha presentado en los 5 continentes. En catedrales, universidades, parroquias, centros culturales. Miles, tal vez millones de personas la han visto. Muchas han vuelto a la fe gracias a ella. Muchas han tenido conversiones profundas. Muchas han encontrado respuestas que llevaban años buscando. Y todo porque un niño de 11 años decidió usar su talento para servir. Decidió que su habilidad con la tecnología, su facilidad para la programación, no era solo para su propio beneficio o entretenimiento. Era un don. Y los dones se dan. Carlo decía algo que resume su visión de la vida. El mundo te ofrece muchas cosas, pero todas son ilusiones, placeres pasajeros. Solo Jesús es la verdad, la felicidad que dura para siempre. Piensa en eso. Vivimos en un mundo que constantemente nos vende felicidad. Compra esto y serás feliz. Alcanza este objetivo y serás feliz. Ten esta relación y serás feliz. Logra este éxito y serás feliz. Pero Carlo, a los 11 años, ya sabía algo que muchos adultos tardan décadas en descubrir, si es que alguna vez lo descubren, que todas esas cosas son ilusiones, placeres pasajeros, que te llenan por un momento y luego te dejan más vacío que antes. Solo Jesús es la verdad. Solo en Él encontramos la felicidad que dura para siempre, la paz que no depende de las circunstancias externas, el amor que no se agota, la plenitud que no necesita nada más. Y mientras hacía todo esto, mientras creaba su exposición, mientras investigaba, mientras programaba, Carlo nunca dejó de ser un adolescente normal. Seguía jugando videojuegos, seguía riendo con sus amigos, seguía ayudando a su mamá con las tareas del hogar, seguía cuidando a sus mascotas, seguía viendo partidos de fútbol con su papá. Porque para Carlo, la santidad no estaba en hacer cosas extraordinarias que nadie más puede hacer. No estaba en tener visiones místicas o experiencias sobrenaturales. La santidad estaba en hacer las cosas ordinarias con amor extraordinario. En vivir cada momento, por simple que fuera, consciente de la presencia de Dios. En transformar lo cotidiano en sagrado, simplemente por la intención con la que se hacía. Lavar los platos podía ser un acto de amor, si lo hacías para ayudar a tu mamá. Hacer la tarea podía ser una ofrenda a Dios, si la hacías con excelencia. Jugar con tus amigos podía ser santidad, si los tratabas con respeto y alegría. Carlo entendió algo
que muchos santos a lo largo de la historia han entendido, que Dios no nos pide que seamos extraordinarios, nos pide que seamos fieles, fieles en lo pequeño, fieles en lo ordinario, fieles en lo que nadie ve. Y esa fidelidad, día tras día, en las cosas pequeñas, es lo que transforma una vida común en una vida santa. Octubre de 2006. Carlo tiene 15 años. Está cursando la escuela secundaria. Tiene buenos amigos. Está trabajando en nuevos proyectos para su página web. Tiene planes para el futuro. Quiere estudiar ingeniería informática. Quiere seguir usando la tecnología para difundir la fe. Tiene sueños, esperanzas, una vida por delante. Es un martes común. Carlo se levanta como siempre, temprano. Va a misa antes de ir a la escuela. Comulga, reza, agradece por un nuevo día. Luego va a clases, pero durante el día comienza a sentirse mal. Un dolor de cabeza intenso, más fuerte de lo normal. No es una molestia leve que se va con una aspirina. Es algo profundo, punzante, que no cede. También siente cansancio. Un cansancio extraño, diferente. No es el cansancio normal después de un día de estudio y actividades. Es como si su cuerpo pesara el doble, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo enorme. Por la tarde tiene fiebre, alta. Su mamá se preocupa, le da medicamentos, piensa que es una gripe, una infección, algo que pasará en unos días con descanso y cuidado. Pero no pasa. Al día siguiente, Carlos se siente peor. El dolor de cabeza es insoportable. La fiebre no baja. Ahora también tiene náuseas, mareos. Sus papás deciden llevarlo al hospital. Mejor prevenir que lamentar. Tal vez sea una infección fuerte que necesita antibióticos intravenosos. Tal vez sea algo que se puede tratar rápidamente. En el hospital, los médicos lo examinan. Le hacen preguntas, revisan sus síntomas. Deciden hacer análisis de sangre. Es el protocolo estándar. Hay que descartar cosas. Hay que asegurarse. Andrea y Antonia, sus papás, esperan en la sala. Están preocupados, por supuesto. Cualquier padre estaría preocupado, pero no están alarmados. Todavía piensan que es algo manejable, algo que se puede solucionar. Pasan las horas, los análisis tardan, los médicos entran y salen. Hablan entre ellos en voz baja, revisan resultados, hacen llamadas. Y finalmente, un médico se acerca a Andrea y Antonia. Su expresión es seria, demasiado seria. Les pide que pasen a una sala privada. Y ahí, con la delicadeza que solo puede tener alguien que ha dado malas noticias muchas veces, les dice lo que nadie quiere escuchar. Los análisis muestran algo grave. Creemos que es leucemia. Necesitamos hacer más pruebas para confirmar, pero los niveles de glóbulos blancos, las características de las células, todo apunta a eso, leucemia. Esa palabra terrible que todos conocemos pero que nunca queremos escuchar asociada con alguien que amamos. Para Andrea y Antonia, el mundo se detiene. Todo lo demás deja de importar. Las preocupaciones del trabajo, las tareas pendientes, los planes para el fin de semana, nada de eso existe ya. Solo existe esta realidad nueva, terrible, que acaba de explotar en sus vidas. Su hijo, su único hijo, su Carlo, tiene cáncer. Hacen más pruebas, rápido, urgente. Necesitan saber exactamente qué tipo de leucemia es, porque hay diferentes tipos, algunos más tratables que otros. Los resultados llegan. Leucemia aguda, promielocítica, tipo M3, una de las más agresivas que existen. Los médicos explican, intentan dar esperanza. Hay tratamientos, hay quimioterapia, hay protocolos. Las tasas de supervivencia han mejorado mucho en los últimos años. No todo está perdido, pero también son honestos. Es grave, es urgente. Hay que empezar el tratamiento inmediatamente. Y así, en cuestión de días, Carlo pasa de ser un adolescente sano, lleno de vida y proyectos,
a ser un paciente de cáncer postrado en una cama de hospital, conectado a máquinas, recibiendo quimioterapia. El tratamiento es brutal. La quimioterapia no distingue entre células cancerosas y células sanas. Ataca todo. Y el cuerpo de Carlos sufre. Náuseas constantes, vómitos, dolor, debilidad extrema, pérdida del apetito, pérdida del cabello. Llagas en la boca que hacen imposible comer. Sus amigos lo visitan, pero muchos no saben qué decir. Algunos lloran al verlo, otros intentan hacer chistes, hablar de cosas normales, pretender que todo está bien, pero no está bien. Y todos lo saben. Carlo, incluso en medio de todo esto, intenta consolarlos. Intenta hacerlos sentir mejor. Les dice que no se preocupen, que él está bien, que Dios está con él. Pero por las noches, cuando está solo con sus papás, cuando las luces del hospital están tenues y el silencio es pesado, Carlo habla con una profundidad que no es típica de un adolescente de 15 años. Habla de la vida, del sufrimiento, de Dios, de la muerte. Y sus papás escuchan, asombrados, desconcertados, porque están escuchando a alguien que suena mucho mayor de lo que es, a alguien que ha entendido cosas que la mayoría de la gente no entiende en toda una vida. Carlo les dice algo que nunca olvidarán. Les dice, el sufrimiento no es un castigo, es un regalo, porque nos purifica, nos acerca a Jesús, nos prepara para el cielo. Un regalo. El sufrimiento como un regalo. ¿Cómo puede un adolescente de 15 años, con todo el dolor que está experimentando, decir eso? Porque Carlo ha vivido su vida entera preparándose para este momento sin saberlo. Cada misa a la que fue, cada oración que rezó, cada acto de amor que realizó, todo lo ha estado preparando. Y ahora, cuando llega el momento más difícil, él no colapsa, no se desintegra, no se hunde en la desesperación. Está sostenido por algo más grande que él, por alguien más fuerte que él. Pasan los días, el tratamiento continúa, pero la leucemia es agresiva, implacable. Los médicos hacen todo lo que pueden, ajustan dosis, prueban diferentes protocolos, pero no es suficiente. Y llega un momento en el que tienen que hablar con Andrea y Antonia. Tienen que decirles la verdad, que han hecho todo lo posible, que no hay más opciones, que es cuestión de días, tal vez horas. Andrea sale de esa conversación destrozado, se apoya contra la pared del pasillo y llora. Llora como nunca ha llorado, porque no hay nada que pueda hacer. No puede arreglarlo, no puede solucionarlo, no puede salvarlo. Su hijo se está muriendo y él no puede hacer nada. Antonia entra a la habitación de Carlo. Él está despierto, débil, pero consciente. Ella se sienta a su lado, toma su mano, y Carlo, mirándola con una claridad que la atraviesa, le dice: «Mamá, ofrezco todos los sufrimientos que deba sufrir al Señor, por el Papa y por la Iglesia, para no hacer el purgatorio e ir directo al paraíso». Antonia no puede hablar. Las lágrimas le impiden hablar, pero Carlo continúa: «Mamá, no estés triste. Voy a estar bien. Voy a estar con Jesús, y desde allá voy a cuidarte. A ti y a papá, siempre». Y en ese momento, Antonia entiende algo. Algo que la sacude hasta lo más profundo de su ser. Su hijo no tiene miedo, no está enojado, no está resentido con Dios por lo que le está pasando. Está en paz. Una paz que ella no puede comprender, pero que puede sentir. Una paz que no viene de las circunstancias, porque las circunstancias son terribles. Una paz que viene de otro lugar. Durante los últimos días de su vida, Carlos sigue ofreciendo todo. Cada dolor, cada momento de agonía, cada respiración difícil. Pide que lo entierren en Asís, la ciudad de San Francisco, porque Francisco es el santo que más ama, el santo de la pobreza, de la sencillez, del amor a todas las criaturas.
y repite una y otra vez su lema, las palabras que han guiado su vida. No yo, sino Dios. No yo, sino Dios. No mi voluntad, sino la tuya. No mis planes, sino los tuyos. No mi vida, sino la vida que tú quieres para mí. El 12 de octubre de 2006, a las 6:45 de la mañana, rodeado de sus papás, Carlo Acutis muere. Tiene 15 años, 5 meses y 9 días. Su mamá lo abraza por última vez. Siente su cuerpo, ya sin vida, pero todavía tibio, todavía su hijo. Y en medio del dolor más profundo que puede experimentar un ser humano, en medio de ese desgarro que es perder a un hijo, Antonia siente algo inesperado. Paz. No una paz que elimina el dolor. No una paz que hace que todo esté bien, sino una paz que coexiste con el dolor, que lo atraviesa, que lo sostiene. Una certeza que no puede explicar. Una sensación de que Carlo no se ha ido realmente, de que está en algún lugar mejor, de que está bien, de que está finalmente en casa. Como si Carlo, desde donde estuviera, le estuviera diciendo: «Mamá, estoy bien, estoy con Jesús, no llores por mí, algún día nos volveremos a ver, y ese día no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, solo amor, para siempre». Después de la muerte de Carlo, su familia lo llevó a Asís, como él había pedido. Lo enterraron en el Santuario del Despojo, un lugar sencillo, humilde, que refleja el espíritu franciscano que Carlo tanto amaba. En los primeros meses, solo su familia y algunos amigos cercanos visitaban su tumba. Era un duelo privado, un dolor íntimo. El mundo no sabía aún quién había sido Carlo, pero poco a poco algo comenzó a suceder. Algunas personas que habían conocido a Carlo empezaron a contar su historia. Sus compañeros de clase, sus profesores, la gente del barrio que lo había visto ayudar a los sin hogar, las familias que él había visitado, los sacerdotes que lo habían visto comulgar cada día. Y esas historias se extendieron, de boca en boca, de corazón en corazón. Alguien creó una página de internet contando sobre Carlo, sobre su vida, sobre su fe, sobre su exposición de milagros eucarísticos. Y la gente comenzó a leerla, primero decenas, luego cientos, luego miles. Y algo extraño, algo hermoso comenzó a pasar. Las personas que leían sobre Carlo sentían algo, una conexión, una inspiración, una esperanza. Comenzaron a visitar su tumba en Asís. Al principio eran pocos, pero cada vez más. Jóvenes, sobre todo. Adolescentes que se identificaban con él, que veían en él no a un santo inalcanzable del siglo XII, sino a alguien como ellos, alguien que había vivido en su misma época, que había enfrentado sus mismos desafíos, que había usado su misma tecnología. Y comenzaron a reportarse cosas que no tenían explicación fácil. Una mujer en Brasil, con un problema grave de salud que los médicos no podían resolver, rezó a Carlo. Le pidió su intercesión y sanó, inexplicablemente. Los médicos no podían creerlo. Los análisis mostraban que el problema había desaparecido completamente. Un adolescente en España que estaba considerando el suicidio, que sentía que su vida no tenía sentido, que estaba hundido en una depresión profunda, leyó la historia de Carlo. Y algo en esa historia lo tocó. Le mostró que la vida sí tiene sentido, que vale la pena vivirla, que hay algo más grande esperándolo. Familias que estaban rotas, divididas por conflictos, resentimientos, heridas viejas, rezaron a Carlo y encontraron el valor para perdonarse, para reconciliarse, para empezar de nuevo. Adictos que habían intentado dejarlo 1000 veces y siempre recaían, que sentían que era imposible, que estaban condenados, pidieron la ayuda de Carlo y encontraron la fuerza para dar un paso más, y luego otro, y luego otro. La iglesia comenzó a investigar. Cuando muchas personas reportan favores recibidos por la intercesión de alguien, hay un proceso,
Se recopilan testimonios, se verifican los hechos, se consultan con médicos, se examina cada caso con rigor científico, porque la Iglesia Católica, contrario a lo que muchos piensan, no beatifica o canoniza a alguien a la ligera. No es un proceso emocional o sentimental, es un proceso riguroso que puede tomar décadas, incluso siglos. En el caso de Carlo, el proceso fue más rápido de lo habitual, no porque se hicieran excepciones, sino porque la evidencia era abrumadora. En 2013, apenas 7 años después de su muerte, se abrió oficialmente la causa de beatificación de Carlo Acutis. Se entrevistó a cientos de personas que lo habían conocido. Se revisaron todos sus escritos, sus correos electrónicos, sus páginas web. Se examinó cada detalle de su vida y lo que encontraron fue consistente. Una vida vivida con virtud heroica, una fe profunda, un amor genuino por Dios y por los demás, una santidad auténtica, no fingida. Para la beatificación se requiere un milagro comprobado, atribuido a la intercesión de la persona. En el caso de Carlo, el milagro fue la curación inexplicable de un niño brasileño con una malformación congénita del páncreas. Los médicos dijeron que era incurable. La familia rezó a Carlo y el niño sanó completamente, sin explicación médica. El 10 de octubre de 2020, 14 años después de su muerte, el Papa Francisco declaró a Carlo Acutis beato. Miles de jóvenes de todo el mundo celebraron, porque Carlo era uno de ellos, no un santo del pasado lejano, sino un chico de jeans y zapatillas que había vivido en su misma época. Y recientemente, después de la confirmación de un segundo milagro, la Iglesia lo ha declarado santo. San Carlo Acutis, el primer santo millennial de la historia. Hoy, su cuerpo descansa en la Basílica de Santa María la Mayor, en Asís. Está vestido exactamente como él pidió, con jeans, zapatillas deportivas y una sudadera, tal como vivió, tal como era. Y cada día, cientos de personas de todo el mundo pasan frente a él, jóvenes y ancianos, católicos y no católicos, creyentes y buscadores, le rezan, le piden ayuda, le cuentan sus problemas, sus miedos, sus esperanzas, y muchos salen transformados, porque la historia de Carlo les muestra algo que necesitan ver, que la santidad no es algo del pasado, que no está reservada para unos pocos elegidos, que es posible, aquí, ahora, para ellos. Entonces, después de escuchar toda esta historia, tal vez te estés preguntando, ¿qué hizo Carlo para ser santo? ¿Cuál es el secreto? Y la respuesta es a la vez simple y profunda. Carlo no caminó sobre el agua, no tuvo visiones espectaculares, no realizó milagros durante su vida, no vivió en un monasterio apartado del mundo, no renunció a todo. Carlo simplemente vivió cada día consciente de que Dios estaba ahí, de que cada momento importaba, de que cada elección, por pequeña que fuera, tenía un sentido eterno. Fue amable con sus compañeros, defendió a los débiles, amó profundamente a su familia, ayudó a los pobres con lo poco que tenía, rezó todos los días, agradeció por lo que tenía, usó su talento para servir, no para lucirse, y cuando llegó el sufrimiento, cuando llegó la enfermedad, cuando llegó la muerte, no huyó, no se rebeló, no se hundió en la amargura, lo abrazó, lo ofreció, lo transformó en amor. Eso es todo. Eso fue lo que hizo Carlo. Y eso es la santidad. No hacer cosas imposibles, sino hacer posible el amor en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo que nadie ve. Carlo decía, estar siempre unido a Jesús, esta es mi meta. No fama, no poder, no reconocimiento, solo Jesús. Y tal vez ahora, mientras escuchas esto en la quietud de tu noche, te estés preguntando, ¿yo también puedo? Con mis errores, mis caídas, mis dudas, mis miedos,
mis fracasos. ¿Yo también puedo alcanzar el cielo? ¿Yo también puedo ser santo? Y la respuesta es la misma que Carlo te daría si pudiera hablarte ahora. Sí, sí puedes. Porque el cielo no está lejos, no está reservado para los perfectos, está para los que buscan, para los que intentan, para los que caen y se levantan, para los que, a pesar de todo, no dejan de caminar. El cielo está a una decisión de distancia, a un acto de amor, a una oración sincera, a un perdón dado, a una mano extendida, a un momento de silencio en el que decides escuchar la voz que te llama desde siempre. Carlo vivió solo 15 años, pero en esos 15 años entendió algo que muchos no entienden en toda una vida, que no importa cuánto vivas, sino cómo vives, que no importa cuánto tengas, sino cuánto amas, que no importa cuánto logres, sino a quién entregas tu corazón. Hoy, Carlo está en el cielo, pero su historia sigue viva, sigue sanando, sigue despertando, sigue mostrando el camino a todos los que estamos todavía en el viaje, porque él entendió el secreto que todos necesitamos recordar, que todos estamos llamados al cielo, que la santidad no es perfecta, es posible, y que Dios no está esperándonos al final del camino, está caminando junto a nosotros ahora, en este preciso instante, en tu cansancio, en tu dolor, en tu búsqueda, en tu silencio. Descansa ahora. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Respira profundo y recuerda. Tú también eres un ciudadano del cielo. Tú también tienes una historia que contar. Tú también puedes encontrar el camino a casa. Carlo te está esperando allá, con Jesús, con todos los santos, con todos los que nos han precedido, en ese lugar donde ya no hay lágrimas, donde ya no hay dolor, donde todo lo roto se sana, donde todo lo perdido se encuentra, donde el amor es para siempre. Hasta la próxima historia.